¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Ponce aquí en Confianza. Y bueno, pues como siempre, platicando de cosas que están alrededor de todos nosotros, en nuestra sociedad, cosas que de repente queremos conocer un poquito más, que queremos saber de manera más profunda, o cosas que tenemos como incógnitas. De repente platicar con un comediante o de repente investigar un poquito más de salud o saber un poco más de lo que se dice y de lo que se trata todos los días en todos lados. Y el día de hoy quiero hablar con un buen amigo que le sabe a este asunto para tener una plática que nos aclare un poquito más algo que se menciona y se menciona y se menciona y mucha gente dice, oye, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué están hablando? Y bueno, pues el día de hoy tengo aquí el honor de acompañar a mi amigo Mauricio Aymar. ¿Cómo estás, Mau? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, Sí. amigo doctor Alfredo Ponce, es un Oye, gusto saludarlo. oye, vienes muy bien equipado con tu máscara esa que pareces de los muñequitos esos que salían en las caricaturas y que traían como un casco raro. ¿Te acuerdas de aquellas maquinitas que les dabas vueltas y salía todo así enfrascado, no? Sí, Tristemente, pues la pandemia que aún estamos viviendo el país y todo, pues tenemos que tener la protección porque pues el virus no se ha ido. Se hizo claro. fuerte en diciembre y enero, pero aquí lo tenemos. Sí, es una realidad y tenemos que seguir cuidándonos. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy, ojalá que les interese, porque a mucha gente le queda esa duda. ¿Usted sabe qué es el neoliberalismo? Los políticos lo dicen cada rato y que el neoliberalismo y que el neoliberalismo. Y bueno, pues como Mauricio le sabe mucho a estas cosas, vamos a platicar de eso. Mau, ¿qué es eso del neoliberalismo? Pues realmente el neoliberalismo es un tipo de gobierno, una ideología en la que en el siglo XX pues ya empezaba por escuelas austriacas, inglesas, pero una definición como neoliberalismo no la tenemos, porque puedes ver, ¿no? Pues es libertad total, libertad. Para mí es un individualismo del primero yo, después yo y antes que todo yo, donde el gobierno pues tiene sus acciones dentro de la iniciativa privada o las empresas y todo eso, una mínima participación. En México realmente lo conocemos desde época del licenciado Miguel de la Madrid en 1982 y anteriormente en Sudamérica tenemos los Chicago Boys en el experimento que se hizo en el 1973 con la derrota y el triste golpe de estado que le dieron a Salvador Allende, ¿no? Donde se inicia todos los Chicago Boys, que es una escuela neoliberal pues que viene de Estados Unidos, la ideología y la forma de gobernar. Pero en este caso en México es a partir de la Madrid, como lo sé anteriormente, con aquella devaluación de López Portillo, con la doctrina aquel de Bradley de Estados Unidos, en el cual crecen las deudas, si viene una crisis económica en toda Latinoamérica y lo que hace esta persona es ampliar el pago de la deuda de México, la deuda externa, ¿no? Entonces de ahí vienen un montón de factores de la devaluación de López Portillo, en el cual había una inflación. Acuérdate, o sea, yo me acuerdo en esos años de 23 se fue a 45 y sucesivamente no lo parabas. Oye, ganábamos millones de pesos al mes. Un millón de pesos, ya era un sueldazo, ¿no? Me llamaba mucho la atención en el Mundial de 1986. La gente decía, nosotros muy contentos y el dólar a 600. O Sí. sea, era que se había ido para arriba, ¿no? Y México pues vivió una de las escenas más catastróficas de su economía, ¿no? Y desde ahí empieza. Hay que decir un poco de historia, que el neoliberalismo es una respuesta al liberalismo después de aquella catástrofe económica de los 30. Y de ahí empiezan algunos filósofos a pensar
que el gobierno no debería de tener mucho poder, sino que había que dárselo a la gente y el gobernante era nada más un administrador tecnócrata. Y ahí vienen los gobiernos a partir de los 70s que empiezan a crear esta figura. Y en México bien lo dices, un Miguel de la Madrid que nunca había sido electo de nada, ¿verdad? Un López Portillo que no tenía una carrera política, sino una administrativa, ¿verdad? Un Carlos Salinas de Gortari que nunca fue electo de nada, un hombre muy Muy inteligente. inteligente. Entonces nos meten en un sistema en el que van en contra de lo que habían peleado algunos presidentes, de decir, tenemos que ser soberanos, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que ser dueños de nuestro propio petróleo, tenemos que ser dueños de nuestra propia electricidad. Y estos vienen y dicen, no, el gobierno no debe ser dueño de las empresas, hay que dárselas, hay que darle la telefónica a hay que darle la luz acá, hay que darle a acá. Y entonces en esa parte empiezan a perder la autosuficiencia de un país que le había costado mucho, ¿o no? Sí, realmente tuvimos lo que es la nacionalización del petróleo de 1938, que tuvo un costo económico al país muy fuerte, porque expropiar, o sea, las compañías extranjeras, sobre todo inglesas y norteamericanas, pues fue un golpe que hasta cuestión comercial nos pegó muy fuerte, pero México es un pueblo muy solidario y me acuerdo, digo, por los rumores que investigas, las monedas de 20 centavos y todo iban para poder ayudar al gobierno en solidaridad para poder pagar la deuda que tenía México con las compañías petroleras extranjeras, ¿no? Pero bien, volvamos a la época del licenciado Miguel de la Madrid, esos 36 años que tanto se hablan, donde el país se ve muy afectado, como les digo yo, con las devaluaciones, los intereses que daban. Y llegamos al año de 1988 con las elecciones del licenciado Carlos Salinas de Gortari, el cual ganó con dudosa cuestión del triunfo, ¿no? La democracia mexicana con aquel apagón, qué cosa sucede con los sistemas de cómputo. Sí. Y llega el licenciado Salinas con, ahora sí, con el más puro neoliberalismo, ¿no? Y entrega muchas, sobre todo los bancos que eran públicos, los hacen privados, se lo dan a ciertos tipos de gentes, ¿no? Que él sabía que podían manejarlo, ¿no? Empieza a privatizar muchas de las compañías nacionales. Ferrocarriles ya empezaba también a trabajarlo, las líneas aéreas, los bancos. Y México sí experimenta, yo me acuerdo, un cambio, ya que teníamos con el Licenciado de la Madrid la entrada al GATT, ya había una apertura comercial. Ya México empezaba a estar en una globalización, el mundo empezaba a ser globalizado y empieza el comercio del exterior y empezamos a importar muchísimo. Mauricio, ¿el neoliberalismo es una circunstancia obligada por la globalización? Es decir, son fuerzas mundiales que tratan de empujar a los gobiernos a que vayan hacia esa tendencia. El liberalismo te obliga a competir libremente con todo. Tú puedes tener siempre la ley de la oferta, la demanda, la competencia de mercados y qué ofrecerle a los demás y competir con los demás. Lo cual tienes que hacer estrategias muy fuertes, muy agresivas para ganarle a tu competencia. Es competitividad con lo menos que pueda tener el Estado participación dentro de la forma de trabajar o de formar empresas, ¿no? Lo menos que pueda participar el Estado. Que en México no va. ¿Por qué? Porque pues la salud la da el Estado.
con aportaciones que todos los trabajadores dan al IMSS, al ISSSTE y otros tipos de ayudas, ¿no? Los sindicatos también entran mucho, o sea, hay mucho freno, ¿no? Eso que acabas de decir es algo importante. Es como hacer una receta para un platillo para el que no estamos preparados. Es como ponerle chile a la jericaya. Es decir, hay circunstancias que pueden acomodarse a algún tipo de gobierno, a lo mejor al alemán, a lo mejor al gobierno finlandés, a lo mejor al gobierno noruego, o al americano, o al inglés, pero no quiere decir que esta teoría económica pueda aplicarse en Nicaragua o en Ecuador. Es decir, no todas las recetas económicas y políticas se pueden aplicar en todas las sociedades. Sí, la prueba la tenemos como en el país hermano de Chile, que está todo privatizado y fue tal la libertad que había que ya quieren reformar la constitución. Sí, Ya votaron, no, espérenme, así no podemos seguir, no se puede. claro. Y no podemos comparar los países de Latinoamérica con los países desarrollados, ¿no? Sí, una cosa como los Estados Unidos, que digo, tú lo conoces y tienen recursos naturales para aventar para arriba, tienen infraestructura, pues es el país más poderoso del mundo. Además tienen un sistema de gobierno que está hecho para la sociedad en la que viven, para sus aportaciones. Por ejemplo, a mí me decían hace poco que es algo muy interesante, me decían, es que el gobierno de México es comunista porque le está dando dinero de los impuestos a los ninis, a los que no trabajan, a los estudiantes, a las señoras que no tienen marido, a los viejitos. Y decía, ah, caray, usted que está allá del otro lado de la cámara, ¿tiene familiares en Estados Unidos? Sí sabe que allá en Estados Unidos, si dejas de trabajar, te llega un cheque porque lo has estado aportando. Entonces ellos son más comunistas que nosotros, porque el cheque de ellos es más choncho que nosotros. Entonces, como que a veces hablamos de cosas que no conocemos y te ponen a hablar de que, no, pues es que es neoliberalismo o comunismo. A ver, espérate, por favor, o sea, no me quieras meter a una época en la que no corresponde. ¿De qué hablamos el comunismo? Hablamos de septiembre de 1867. ¿Sí? Espérame, estamos hablando del feudalismo, de una respuesta social a señores feudales que se quedaban con todo y hacían esclavos a sus trabajadores y gente que dijo, no, pues hay que hacerlo diferente, que funciona, pues no funcionó, hombre, el muro se cayó hace mucho, lo tumbaron porque no funcionó. Vaya a China para que vea si funcionó, ¿verdad? Entonces, hay que ser claros. Entonces, para dejarlo claro, neoliberalismo es algo que ha existido a partir de los 70s, 80s y que es una manera de dejarle a la red privada de empresarios lo que podría significar la soberanía, la autosuficiencia en muchos recursos. ¿Es así? Sí, o sea, como bien lo dices, es así la soberanía de los muchos recursos en manos de privados. Digo, mucha gente dice, no, pues comunismo. El comunismo es algo del siglo XX que el país que lo implantó, que en este caso era Rusia con la Unión Soviética, pues solito lo tumbaron ellos. Como bien dices, China pues es el movimiento del capital y los mayores exportadores del mundo, ¿no? Pero hablar de comunismo es un Oye, extremo. a mí me sorprendió la última vez que estuve en China, era en diciembre, y en Shanghái celebrando la Navidad, y dices, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Sí? Entonces, hay una globalización ya que no puede detenerse, y Esto no lo para que, nadie. claro, y que las libertades, ahora más que nada con estos aparatitos, se refuerzan, y lo que tenemos que pensar es en trajes a la medida. México no tiene por qué estar buscando recetas de otro lado. Tenemos suficiente recurso natural, tenemos suficiente fuerza de trabajo, tenemos
gente muy capacitada, gente muy talentosa que puede sacar al país adelante. La bronca han sido los políticos que cada que llegan, digo, los últimos 70 años hemos producido muchas cosas, pero sobre todo produjimos muchos ricos. Sí, sí, pero la riqueza en México, pues todos sabemos, está mal distribuida. Tenemos un promedio de 70 millones de pobres, Sí, de los cuales 28 millones viven en extrema pobreza. Eso es para preocuparnos. Lo que es el país tiene necesidades básicas a su población, alimentos, necesitan también una buena nutrición. Necesitamos fuentes de trabajo que realmente paguen lo que vale un trabajador, ¿no? Con sus necesitamos un derechos y sistema todo. de salud más equilibrado. Totalmente más equitativo para todos y mejor. Oye, ahorita con esta pandemia nos estamos desnudando. A mí me habla la gente, me dice, Doc, consígueme una cama en un hospital. No hay camas en hospitales privados, no hay camas en hospitales públicos. Pero si encuentras una cama en un hospital privado, tienes que apoquinar 500,000 pesos de entrada. A ver, ¿quién tiene 500,000 pesos para llevar a un hospital privado y que te atiendan? O sea, Es muy triste que tu salud dependa de los costos que dan sobre todo los hospitales privados, como bien lo dices, pues hay gente que pierde sus propiedades, viene sus capitales, todo lo que tiene por pagar una enfermedad. sí. Pero bueno, pues la vida no tiene precio y hay que darle con todo para poder pagar y salir adelante. Referente a lo de que comentabas del comunismo y eso, pues a mí el comunismo se me hace como hablar del fascismo, que ese tipo de las dos corrientes en 1939 a 1945 costó la vida de 60 millones por Ujú. pelearse por comunismo y todo. Porque en realidad las batallas de la Segunda Guerra Mundial fue eso, de Adolfo Hitler contra Stalin, eran las ideologías comunistas contra la fascista, Claro. y de los cuales los dos extremos pues fueron un fracaso, pero el pueblo pagó 60 millones, la humanidad, perdón. Y ahí vienen muchos cambios, ¿no? Viene una corriente humanista, muchas corrientes de paz, mucha filosofía, mucho valor al ser humano, como los 60, la naturaleza, la ecología. Pero como bien lo dices, llegamos a los años 90 y fue la globalización, las tecnologías avanzaron, las infraestructuras de las fábricas se modernizaron, se robotizaron y fue muy productivo. En el caso de México a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, quebraba una empresa, digamos las líneas aéreas, siempre tenía que rescatarse el gobierno. ¿Para qué? Para que todos los sindicatos y todos los empleados pues, no se quedaran sin Oye, el trabajo. Fobaproa, quebraron los bancos, los rescatamos entre todos, pero seguimos pagando. Eso es el robo del siglo, para mí, para México, el FUBAPROA. Porque hemos pagado 70 mil millones y todavía debemos 90 mil millones. No hemos pagado ni siquiera capitales, intereses. Y en época, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, la Alemania lo único que pidió es que le dejaran su banca. Ujú. Y aquí perdimos nuestra banca. Claro. Una vez escuché a un español decir que gracias a México se aportó mucho a la banca de España con los ingresos que les dieron los mexicanos. Claro, con la entrada de la banca internacional, pues todos esos intereses que de repente pagamos ahí se van del país y van a ser ricos a otras sociedades, que esa es la realidad de las cosas. Y bueno, sí necesitamos que en un futuro se piense mejor sobre el manejo, el costo del dinero. En México es demasiado caro. Hay países que te cobran el 2% anual, ¿sí? Y cuando tú metes tu dinero, te dan el 1% anual. Aquí metes tu dinero y te dan el 3% anual, les pides algo y te sacan el 40% No, anual. digo, el crédito aquí en México para la población es carísimo. Una Claro, tarjeta de crédito, el interés que cobra es mortal. claro, es una cuestión de Fuera lujo. de lujo. De lujo. Y ahí no les pagas porque te cobran interés o interés. No sé por qué se ha permitido ese abuso hacia los mexicanos. Claro. Son de las cosas que hay que pensar, hay que ir viendo, porque tenemos que despertar. Mire usted, estimado Mauricio, a veces yo digo que este aparatito es una de las grandes
circunstancias que nos pueden hacer avanzar, pero también tenemos que entender que no todo lo que se dice aquí en los memes y en las redes es cierto, ¿sí? Todo tenemos que irlo viendo con mucho cuidado porque también podemos desinformarnos tremendamente. Así es que esto es importante que vayamos sabiendo más y a veces la gente cree que leyendo memes No. se van a cultivar y están haciendo a un lado los libros y están haciendo a un lado la historia y son cosas que tenemos que incentivar para que no sucedan. El mismo celular tiene mucho para investigar el por qué. Ujú. Hay mucha información, no nomás memes, hay diversión, hay todo, pero hay muchísima información. Me queda claro, actualizándonos del tema, con la cuestión energética de lo que pasó en el norte de nuestro país. Se sacó un tema de que culparon mucho al gobierno con la cuestión de los apagones en el norte. Pero es lo que te estaba diciendo, hay un problema, el 53% de la energía es del gobierno, la demás es privada. Al momento que pasa la situación, papá gobierno, ahora me das luz, hazle Claro, como quieras. Y afortunadamente yo por lo que pude leer había plantas de electricidad que todavía funcionaban con combustible y las pusieron a funcionar para no dejar de fallar esos energéticos. Digo, estás hablando de Texas que duraron casi una semana sin luz eléctrica, con claro. temperaturas de menos 10, 15 grados, congelados los baños, los WC, Sí, 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 una una catástrofe. catástrofe. Y hay dos circunstancias. La primera es que fue una Fuera de... cuestión de la naturaleza, que no podía ser planeada ni en México ni en Texas. Ahí está la prueba. Y la otra cuestión es que sea en México o sea en Texas o sea en Finlandia, para que el gobierno tenga la obligación de darte la energía, pues tiene que ser autosuficiente. Ya hay una bola de ratas que estuvieron vendiendo para que se hicieran grandes negociaciones, ¿verdad? Entonces, hay que decirle a las cosas por su nombre, ¿sí? Y este país está en reestructura, porque le guste o no le guste, tenemos que decirlo claro. Los gobiernos anteriores nos estuvieron viendo la cara, nos estuvieron mintiendo, nos estuvieron vendiendo y nos hicieron un desfalco tremendo. ¿Cierto o no? Totalmente de acuerdo. Pemex, la industria mexicana, Pemex fue de las primeras mundiales. Era la caja chica del gobierno, Oye, le vendíamos tecnología por medio del Instituto el Mexicano petróleo. del Petróleo a los árabes. Ah, por favor, y ahorita andamos arrastrando la cobija. Fíjate, Ponce, que es muy triste cuando la gente se opone a una refinería. La gente piensa que la refinería nomás es gasolina. No, una refinería te produce 33% de gasolina, te produce gas natural, te puede producir amoníaco, te produce los PVC, los plásticos que se usan para la construcción. Hay muchísimo que es derivado del petróleo. México tiene un petróleo pesado, Ujú. entonces hay que refinarlo. Y es donde entran las cuestiones de que no, pues hay que importarlo que porque sale más barato. No, tenemos que ser otros. Si tienes el petróleo Oye, y no pero, tienes la pero refinería, nosotros sí, con Calderón sí, que la verdad la jugamos bonito. Le compramos petróleo a España y España no tiene petróleo. Y los españoles fueron a Perú, lo compraron y nos lo pusieron en Manzanillo. Ay, Dios mío, o y sea, lo que se ganaron, ahora sí como decimos comercialmente, de mano a mano, claro. de comprarlo en Perú y traerlo a México, pues ahora le llevan creo que miles de millones de dólares de Y utilidad. ese es el tipo de tranzas que nos tiene donde estamos. Sí. Para resurgir necesitamos la voluntad primero, necesitamos a alguien que se ponga bien los pantalones y también necesitamos tiempo, porque el cáncer no se cura de ayer a hoy. No, tristemente México lo que más le ha afectado es la corrupción. Hemos llegado a niveles de corrupción increíbles que la empresa petrolera mexicana a base de corrupción, a base de mochadas, la querían quebrar para venderla barata a los extranjeros. Esa era la idea. Claro, Truénala, remátala. claro. ¿A base de qué? De corrupción. Y México tienes gas natural, tienes petróleo. O sea, tienes una industria de cuestión de petróleo que si la modernizas, puedes ser autosuficiente en eso, no necesitas de importación. Oye, aparte, ya para concluir, porque estamos por irnos, aparte, a veces los políticos
tienen un cinismo que es impresionante. Estaba yo viendo a un señor que fue director de la Comisión Federal de Electricidad en estos días, hablando de todo lo mal que está haciendo el gobierno con la electricidad, y el señor pues no se ve la cola, o sea, él nunca hizo nada por eso más que comprar taxis, ¿verdad? Y en lugar de irse a esconder atrás de un árbol, atrás de un huizache para que nadie lo vea, todavía tienen el cinismo de venir y hablar de las cosas cuando, bueno, la tuviste, como decía el perro Bermúdez, la tuviste, era tuya y la dejaste ir, como fue Fox. Fox tuvo la gran oportunidad de cambiarnos, tuvimos esperanzas en Fox y la tuvo, era suya y la dejó ir, no, fue un fraude. También fue más de lo mismo, ¿no? Ahora, te pregunto, los presidentes anteriores, tanto Calderón como Fox, siempre quisieron hacer su refinería. Claro. Y nadie los criticaba, antes todos lo apoyaban. Nomás hacían bardas. Pide Andrés Manuel. Sí, ahí está el elefante blanco tirado. Oye, fíjate, nada más para irnos. Refinerías. ¿Será malo que México tenga 3, 4, 5, 6 refinerías y Texas no está lleno de refinerías? O sea, ¿será tan malo? Ahora, yo le pregunto a usted, dice, no, es que ya vienen los carros eléctricos. A ver, en México, ¿cuál es el número de vehículos que hay? ¿Usted cree que de la noche a la mañana todos vamos a tener carros eléctricos? O sea, ya no se va a necesitar gasolina. Por el amor de Dios, hay que ser un poquito consciente y no seguirle la onda a los locos que nada más quieren regresar al poder, hacer despapalle para ver cómo nos siguen robando. Así es que, por el momento, lo que hay son automóviles que requieren este tipo de energía y necesitamos producirla. Mientras que no la produzcamos, vamos a tener dependencia de otros lugares. Claro, como bien lo dices, ahorita se necesita gasolina. Yo voy en contra también de que estemos contaminando tanto al planeta, porque bien lo dicen, bueno, eso es por el calentamiento global, lo que pasó en Texas, ¿no? Sí tenemos que buscar energías alternativas, pero tenemos que estar unidos. No es posible que les dicen, oiga, por favor, ayúdenos con la luz, y muchas casas, por pegarle al gobierno, parecían como arbolitos de Navidad por las noches, ¿no? Dormían hasta con la luz prendida. Eso es lo que no se vale, ¿no? Claro. Tenemos que ser solidarios con México, porque pues aquí es donde vivimos y hay que defender al país, ¿no? Comentabas de las refinerías. Hay refinerías ya muy obsoletas en México, que te cuesta más caro mantenerlas y todo, pierdes más en fugas que en lo que cuesta producir esas refinerías. Por eso el presidente quiere hacer la de Dos Bocas, una refinería moderna, actualizada y acorde a los tiempos actuales, ¿no? Claro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si tenemos el petróleo, tenemos el gas natural, pues es nuestro, hay que usarlo. Sí. La realidad es que lo que dice el presidente está, pero clarito. O sea, ¿cómo vas a producir naranjas, mandarlas a Estados Unidos para que te vendan jugo de naranja? Bien, Mauricio, un placer y espero que se repita. Por aquí te emplazo, como dicen por ahí, para que nos veamos pronto para seguir platicando de las cosas que están sucediendo, incluso desmenuzar las noticias de lo que está pasando al día. Sí, hombre, ¿sí? La verdad, cada día te sorprendes más de lo que se publica, ¿no?, en los diarios, ¿no? Claro. Él es Mauricio Aymar, véalo bien porque lo vamos a seguir viendo aquí en las redes sociales. Yo soy Alfredo Ponce, aquí en Confianza. Hasta siempre. Gracias, buenas tardes.